quedaban curados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En la segunda lectura del libro del Apocalipsis. Yo, Juan, hermano y compañeros de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto, pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Evangelio de Juan, al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que no se les perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban Gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en el costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en ese libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, estoy un poco resfriado, pero bueno, lo mismo estoy aquí y quiero con mucha alegría comenzar esta relectura y tal vez encontrar en ellas algún punto de reflexión que puedas compartirle con ustedes. En la primera lectura dice: en aquellos días los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas.
y prodigios en medio del pueblo. Señales y prodigios, como ya les dije, los prodigios no son cosas naturales, son acontecimientos sobrenaturales que solamente alguien con un poder, ya sea transferido o propio, como el caso de Dios, lo pueden hacer. Y transferido en el caso de los apóstoles, porque le habían recibido ese poder de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ¿cuál era la intención de estas señales y prodigios? De que la gente crea realmente que ellos son los discípulos de nuestro Señor Jesucristo y sigan y crean en la doctrina que ellos tenían para comunicarle. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón, que el pórtico de Salomón era un lugar hacia uno de los lados del templo de Jerusalén, donde se sabían reunir para hablar ciertos temas de religiosidad. Como dice la palabra, pórtico de Salomón, porque bueno, Salomón, el rey Salomón, era el que había mandado construir este pórtico. Y tenían gran significado espiritual y religioso. Los demás no se atrevían a juntárseles, bueno, sí, por cuestiones obvias, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día hasta el punto en que tenían que sacar líteras y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas para que cuando Pedro pasara al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Miren el poder que fue transferido por parte de nuestro Señor Jesucristo en el momento de su segunda aparición o primera vez, cuando Él sopla sobre ellos y les transfiere el Espíritu Santo y también su poder divino para poder hacer estos milagros. Mucha gente de alrededor acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritu maligno, y todos quedaban curados. Lectura del libro del Apocalipsis. Juan era uno de los 12 apóstoles, el que nosotros siempre lo mencionamos como el discípulo querido, que se encarga de escribir el libro del Apocalipsis, y creo que es uno de los últimos sobrevivientes de los 12 apóstoles. Hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en las preocupaciones, en el reino y en la perseverancia a creer en nuestro Señor Jesucristo, estaba desterrado en la isla de Patmos. Claro, es el lugar donde los habían enviado para que su doctrina no se siguiera desparramando por toda Grecia, por toda la zona de Asia donde él estaba. Entonces lo confinan a ese lugar y seguramente le ponen una custodia en algún lugar para que él no se salga de ese cuadro, digamos, por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mi espalda una voz potente. Bueno, ahí él comenta, digamos, cómo es la voz que sale que él escucha, digamos, como de trompeta, dice. O sea, ¿qué sonido tiene la trompeta? Un sonido bien nítido y casi, digamos, casi fuerte, digamos, un poco, digamos, que te despierta todos los sentidos. Dice, escribe, digamos, trompeta le dice, escribe en un libro lo que veas. En ese momento es, digamos, el mismo Señor Jesucristo que a través de esa aparición le revela todo lo que Juan escribe en el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, que no quiere decir lo que, digamos, la palabra, literalmente la palabra dice, sino, digamos, una revelación del futuro de la humanidad.
Ve, por ejemplo, hasta él mismo estaba asustado en el momento, digamos, de ese suceso, porque dice, al contemplarlo caía a sus pies como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo, no temas. Y ahí se da a conocer. Claro, ante la inseguridad de Juan y el temor, Jesús se da a conocer a él y le dice que escriba todo lo que tenía que escribir, que es lo que nosotros leemos en el libro del Apocalipsis. Y en el Evangelio, Y en el Evangelio, al anochecer del día de la resurrección, dice, de ese mismo día, o sea, del domingo pasado, digamos, del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por medio de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así los envío yo. Y ahí está el mandamiento, digamos, que todos recitamos en el tercer misterio de los misterios de luz. Vayan y hagan que todos los mundos sean mis. Y bueno, y ahí le da el mandato de que el mandato y el poder para todos ellos, para que lo que él hacía, ellos lo sigan haciendo. Y es lo que hoy en día nuestros sacerdotes hacen en nuestro mundo. Hasta hoy en día lo que vendría de ser el apostolado desde nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días es lo que sacerdotes hacen. A los que perdonen los pecados le quedarán perdonados, y a los que no se los perdone les quedarán sin perdonar, dice. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él le contestó, si no veo sus manos los clavos, la señal de los clavos en su mano, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en el costado derecho, no creeré. Bueno, Tomás nos representa mucho de nosotros, que no creemos sin ver muchas cosas. Y justamente de eso se trata la fe, creer sin ver. 8 días después, el misterio de la fe. 8 días después estaban reunidos los discípulos, de ahí viene 8 días después por la octava, que tiene que ver con la octava de todas las cosas, todas las cosas importantes de los hechos bíblicos. Jesús aparece al 8º día después de resucitar. Estaban reunidos los discípulos a puertas cerradas. ¿Se acuerdan que yo les decía de aquel lugar donde se reunían los discípulos y permanecían ahí resguardados en silencio, en oración, por supuesto? Y bueno, ya con la alegría de haber visto a nuestro Señor Jesucristo, pero en ese momento, digamos, no estaba Tomás, pero en este caso ya estaba Tomás. Y Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes, por tercera vez. Luego le dijo a Tomás, aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela a mi costado y no sigas dudando. Si no cree, Tomás les respondió, Señor mío y Dios mío, es lo que muchos dicen en el momento de la presentación de la Eucaristía. El momento, digamos, de la consagración de la Eucaristía. Tú crees porque me has visto, dichoso los que creen sin ver, sin haber visto, dice Jesucristo.
Y bueno, se trata, digamos, de los signos de nuestros tiempos, digamos, de nuestros contemporáneos, que todo se ocupó durante todo este tiempo la iglesia de fortalecer esa fe y que todos los cristianos creamos realmente, nos convertamos y creamos en lo que nos dice nuestra iglesia y las escrituras. Dichosos los que creen sin haber visto, somos nosotros. Otras muchas señales hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Y seguramente porque ya no son necesarias, digamos, con esas que escribieron los evangelistas ya es suficiente. Se escribieron esto para que ustedes crean, justamente ves para eso, ¿ves? Se escribieron aquellos señales para que nosotros creamos que hay un Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre, para que nosotros creyendo como nos manda la iglesia, tengamos la vida eterna. Mire de sencillo que nos hizo Jesucristo a nosotros la vida. Pensar que aquellos hombres de la antigüedad, antes de Jesucristo, tenían que cumplir la ley, que para ellos era absolutamente imposible cumplirla porque el hombre por naturaleza es imperfecto. Entonces, ante esa imperfección, Dios envía a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que nos haga más sencilla la tarea. Solamente que creamos en Él para ser salvos. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausita aquí, habiendo leído y tratando de explicar lo que el Evangelio del día de hoy nos viene a enseñar. Y ya continuamos ya con el estudio bíblico de lo que es el Evangelio de Juan. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santo
Viva en Radio Morenita del Valle, la voz de la madre en tu hogar. Cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Estos hombres se habían dispersado cuando Cristo fue crucificado, pero ahora parece que se habían reunido y escondido en una sala porque tenían miedo. Las puertas estaban cerradas, lo cual en realidad quiere decir que estaban atrancadas. ¿Ha notado usted que cuando lo sobrenatural toca lo natural, el mensaje que siempre viene es paz o no temas? El mensaje que él tenía para ellos entonces, cuando su deidad tocaba a la humanidad de ellos, fue la siguiente: paz a vosotros. Esta es la paz que nos viene al ser justificado por la fe por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos da la paz con Dios. Como usted ve, aquí lo reconocen cuando lo vieron. Claro que estos hombres, por supuesto, estaban asustados. Jesús apareció en su cuerpo glorificado y entró en el cuarto, aunque las puertas estaban cerradas y bien atrancadas. Aprendemos de este incidente que el cuerpo glorificado no está sujeto a las leyes del universo material. Es por eso que creemos que cuando el Señor recoja a su iglesia y los cuerpos sean transformados, no habrá ningún problema en que nosotros recibamos al Señor en el aire, como explicó San Pablo en la primera carta de los Tesalonicenses 4. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Pero fíjense que aunque era su cuerpo glorificado, tenía las señales de las heridas en sus manos, en sus pies y en su costado. Había una extraña similitud con aquel cuerpo que había sido clavado en la cruz. Las cicatrices están allí. Ahora no creemos que después de esta vida habrá cicatrices en nuestro cuerpo. Ahora, dice, no creemos que después de esta vida habrá cicatrices en nuestros cuerpos. Creemos que esas cicatrices estaban en el cuerpo de Jesús porque eran las cicatrices de la herida que sufrió por nosotros. Creemos que le quedaron esas cicatrices para que usted y yo pudiéramos ser presentados delante de Él sin defectos y sin mancha. Él llevó nuestro pecado y esas cicatrices serán la evidencia de ello por toda la eternidad. Está claro que esto, muchos se deben preguntar, siendo, por ejemplo, con algunos defectos, ya sea de visión, de locomoción, nuestros cuerpos sean glorificados, nuestros cuerpos serán perfectos, no presentarán cicatrices ni deformaciones, sino serán cuerpos perfectos y podremos de una vez por todas llevar la vida que todos quisimos en esta vida, de alegría, de una alegría que nadie nos podrá quitar. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. No creemos que el Señor simplemente se repitió a sí mismo. Creemos que esta paz aquí era una paz diferente.
Pero había otra paz, era la paz de Dios, la paz de aquellos que están en comunión y compañerismo con Dios y que hacen su voluntad. Esta fue la paz descrita en Mateo 11:29, donde Jesús dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. La redención ya estaba lograda. Ahora Cristo les enviaba al mundo como el Padre le había enviado a él. Jesús había mencionado esto antes en su oración, cuando dijo: como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo a ustedes. Volvamos ahora al capítulo 20 de Juan y leamos el versículo 22. Y al decir esto, sopló y dijo: recibid al Espíritu Santo. Este periodo de la historia fue un periodo de transición entre la ley y la gracia. Hubo un intervalo en la vida de estos hombres y en el misterio del Señor Jesús entre su muerte y su resurrección y el día de Pentecostés. Este fue un tiempo único en la historia del mundo. Nuestro Señor es como un paréntesis entre lo antiguo y lo nuevo. Un paréntesis en tiempo, dice. Por eso dice, fue un tiempo único en la historia del mundo. Nuestro Señor, los tiempos entre Jesús y la ley. Nuestro Señor les había hablado sobre la oración de Lucas 11. Había dicho que si pedían algo, les sería dado. En el versículo 13 de este capítulo 11 de Lucas, él dijo que estaba hablando especialmente en cuanto al don del Espíritu Santo que el Padre Celestial le daría a los que lo pidiesen. Bueno, hasta donde podemos saber, ellos nunca lo pidieron. En Juan 14:16 Jesús les dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es verdad que Simón Pedro mostró algo de discernimiento cuando dijo que Jesús era el Cristo, pero fue solamente unos pocos minutos después cuando le dijo a Jesús que no fuera a la cruz para morir. Personalmente creemos que en el momento en que el Señor sopló en ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo, estos hombres fueron regenerados. Antes de este momento, el Espíritu de Dios no había morado en ellos. O sea, queda claro entonces que estos hombres regenerados ya ahora estaban seguros de lo que hasta ahora los mantenía confundidos, haciéndose muchas preguntas sin poder contestárselas ellos mismos, pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo la tenían todo clara. Esta palabra sopló aparece solo otra vez más en la Biblia. En Génesis, Dios sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Creemos que aquí en el pasaje de Juan, Jesucristo al soplar impartió la vida eterna a estos hombres, dándole el Espíritu de Dios. Esto les sostendría y les daría seguridad en el intervalo entre su ascensión y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esto les sostendría, dice, y les daría seguridad en el intervalo entre su ascensión y la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Claro, al soplar Jesús había transferido su espíritu a los apóstoles, pero la llegada del Espíritu Santo iba a venir a confirmar toda esa seguridad con lo que los apóstoles iban a salir a predicar. Por eso dice que esa transferencia del Espíritu que Jesús le transfirió cuando le sopló sobre ellos, le dio una seguridad entre la ascensión de Él y la venida del Espíritu Santo. Estamos hablando del Pentecostés, de aquellos 50 días que ellos se mantuvieron sin la presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado ya,
hasta la venida del Espíritu Santo. En aquel momento empezaron a comprender todo. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo vendría y serían bautizados por el Espíritu y unidos al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Serían también investidos de poder desde lo alto. En aquel día la iglesia comenzaría su existencia. Desde ese tiempo hasta el presente el Espíritu Santo está en el mundo, habita en el creyente y bautiza a cada creyente uniéndose al cuerpo de Cristo. Qué gran catequesis, digamos, que da aquí este estudio bíblico con esta última frase. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo vendría y serían bautizados por el Espíritu, unidos al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Serían también investidos de poder desde lo alto. En aquel día la iglesia comenzaría su existencia. Que quede muy claro este aspecto de lo que se comenta aquí, que en el momento de la venida del Espíritu Santo, en ese mismo momento comenzaría la Iglesia Católica Apostólica. Desde ese tiempo hasta el presente, el Espíritu Santo está en el mundo, habita en el creyente y bautiza a cada creyente uniéndose al cuerpo de Cristo. Es lo que pasa en el bautismo. Ahí nos unimos a la Iglesia, o sea, al cuerpo místico de Cristo. Luego viene esta parte que dice: a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados, y a quienes se los retengáis les serán retenidos. Este es un versículo importante, pero ha sido muy mal entendido. Dice aquí, Juan Calvino ha escrito lo siguiente: cuando Cristo ordenó a los apóstoles que perdonasen los pecados y no les transfirió lo que es atributo exclusivo de Él mismo, y se les pertenece a Él perdonar los pecados. Simplemente les encargó que en su nombre proclamasen el perdón de los pecados. Por eso el sacerdote, cuando nosotros estamos delante de Él pidiendo el perdón de los pecados, nos dice: en nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te perdono los pecados. No por simple poder de ellos mismos, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Le pertenece a Él perdonar los pecados. Simplemente les encargó que en su nombre proclamasen el perdón de los pecados. En ninguna parte del libro de los Hechos ni en las epístolas encontramos algún caso de un apóstol perdonando los pecados de alguien. Si fueron a todas partes proclamando el perdón de pecados. Si fueron a todas partes proclamando el perdón de pecados. Permítanme hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que perdona los pecados? Aún Dios no puede simplemente perdonar de forma arbitraria los pecados. El perdón de los pecados tiene lugar única y exclusivamente por la sangre de Jesucristo. En los días del Antiguo Testamento, el perdón de pecados se basaba en el hecho de que Cristo vendría y moriría. En el Antiguo Testamento, Dios acreditaba la salvación, por así decirlo, hasta que Cristo viniera y pagara el castigo. En la actualidad, Dios perdona nuestros pecados cuando creemos que Cristo murió por ellos. O sea que todos esos perdones desde el comienzo de la vida de la humanidad fueron perdonados, digamos, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y en la actualidad lo sigue siendo así. ¿Cómo entonces podemos usted y yo perdonar los pecados? Proclamando el Evangelio, dice. Esta es la obra más importante que podemos hacer. Cuando alguien se arrepentía y creía en Jesús, mientras Él estaba aquí en la tierra, era un hecho maravilloso, pero lo que resulta asombroso es cuando usted y yo simplemente proclamamos la palabra de Dios y alguien es renacido espiritualmente y se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. A quienes les perdonaréis los pecados les serán perdonados. Este hecho ocurre cuando usted y yo proclamamos el Evangelio
de la gracia de Dios. Ese es el privilegio más glorioso que tenemos hoy, estimado oyente. Tenemos una responsabilidad. Si no predicamos el Evangelio al mundo, sus pecados no serán perdonados. Creemos que hoy estamos cosechando las consecuencias por los años que no hemos llevado el Evangelio al mundo, con la dedicación que debíamos haberlo hecho. Hemos descuidado nuestra responsabilidad. Y el resultado es la violencia de la guerra y todas las relaciones humanas. ¿Cuán diferente sería el mundo si los cristianos llevasen a cabo la proclamación del mensaje liberador del Evangelio con todas sus fuerzas y las posibilidades de su alcance? Nosotros tenemos lo único que traerá el perdón al mundo. Es el Evangelio de Jesucristo. Estimado oyente, si usted es cristiano, ¿qué está haciendo al respecto? Es un llamado de atención para todos nosotros, para que también lo hagamos como aquellos apóstoles en su comienzo de la iglesia, a predicar y a sembrar por el mundo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al otro estudio, cuando ya es la aparición a Tomás. La aparición de Jesús a Tomás, dice. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Bueno, en este caso Dídimo debe decir gemelo. Solo podemos suponer la razón por la cual Tomás no estaba allí. Creemos que era una persona solitaria, incrédula y pesimista ante toda situación. Hay muchos así, entre lo cual me incluyo. Creemos que otros 10 discípulos estaban hablando con emoción sobre el hecho de que Jesús había resucitado de los muertos. Justamente habla de 10 discípulos porque había uno que ya no estaba, que era Judas, y que Tomás simplemente no lo podía creer. Entonces dice aquí las Escrituras, le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. Él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no creeré. Realmente era escéptico, dice, tiene la suficiente evidencia como para creer, pero no creyó. Claro, tenía la misma evidencia que tenían los apóstoles, y más, y tenía el testimonio de todos los apóstoles. No pueden haber estado todos mintiendo. Realmente era algo escéptico. Tiene la suficiente evidencia como para creer, pero no creyó. Pero por lo menos se unió con nosotros discípulos. Estimado oyente, si es que usted va a crecer espiritualmente, tendrá que reunirse y tener relaciones con otros creyentes. Creemos que usted tiene que compartir lo que aprende de la palabra de Dios. El escritor de la carta de los Hebreos dijo, no dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, es que al permanecer juntos los creyentes crecemos con madurez espiritual. Acá habla de los 8 días después. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El relato no nos informa que Tomás extendiera su mano para tocarle. No tuvo realmente ninguna necesidad de hacerlo. Sabemos que hoy en día hay quienes dicen, si solamente le pudiera ver, si solo lo pudiera tocar, entonces sí creería. El problema, estimado oyente, no se halla en la falta de evidencia disponible sobre la muerte y resurrección de Cristo. El problema está en el corazón humano. Bueno, ya te queda claro que muchos de nosotros, digamos, sin haber visto, creemos,
y hemos grabado a fuego en nuestro corazón sobre la muerte y resurrección de nuestro Jesucristo, que creemos ciegamente. Hay muchos que no, que directamente no creen en la existencia ni en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y menos en el perdón de los pecados. Dios satisfará la duda sincera de un ser humano, pero no creemos que se ocupe de las dudas falsas que son, en realidad, pretexto. Muchos dicen que no les es posible creer en la Biblia, dicen que su problema es intelectual. Estimado oyente, la mayoría no cree en la Biblia a causa de sus problemas morales. Un señor, por ejemplo, nos dijo una vez que no podía creer en el Antiguo Testamento, y más tarde resultó que estaba viviendo sin tener en cuenta ciertos principios morales básicos expuestos en la Biblia. A la mayoría de las personas no les agrada el carácter tajante y absoluto de los principios morales de la Biblia, pero creemos que Dios siempre hace frente a las dudas del escéptico que es sincero. Nunca encontrará usted un testimonio más completo en cuanto a Jesús que el que fue expresado por Tomás. Fue una de las grandes confesiones de las Sagradas Escrituras. Para un judío decir Señor mío y Dios mío era llegar a un punto culminante. Estas palabras salieron de los labios de que aquel escéptico Tomás Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es decir, que hay una bendición especial para nosotros que hoy creemos en las evidencias de la muerte y resurrección de Cristo. Y aparte dice aquí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esta es la clave del Evangelio. El Señor hizo muchas cosas que no se registraron. Sanó multitudes de enfermos. Creemos que Juan también quiso decir que Jesús hizo muchas otras señales milagrosas después de su resurrección, las cuales no han quedado escritas. Al escribir este Evangelio, Juan escogió el material que incluyó en su relato, escrito porque tenía en mente un propósito definido. Juan no trató de escribir una biografía de Jesucristo, ni siquiera trató de insertar incidentes en su relato de la vida de Cristo que no habían sido incluidos en otros evangelios. Escribió para que creyésemos que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tuviéramos vida en su nombre. Estimado oyente, es por medio de creer que recibimos la vida y somos renacidos espiritualmente. Nos convertimos en hijos de Dios por fe en el Señor Jesucristo. Bueno, hasta aquí llegamos con este encuentro bíblico del día de hoy, donde a través de la lectura del Evangelio y de lectura y reflexión del estudio del Evangelio que se hace a través de la página de estudios bíblicos, he tratado de acercar lo que son las lecturas y el Evangelio del día de hoy, tratando de leer y reflexionar minuciosamente sobre cada uno de los eventos que relatan aquellas lecturas del Evangelio. Bueno, hasta aquí me estoy despidiendo, será hasta el próximo domingo, si Dios quiere, ya estaré un poquito mejor con este resfrío, un poco, digamos, que me quita un poco el impulso para poder hablar y discernir sobre algunas cosas, pero bueno, siempre tratando de acercarles la palabra de Dios a través de esta horita de radio y que vuestros corazones vayan preparados al encuentro de la misa dominical de este día, de esta noche,
habiendo ya escuchado y tal vez analizado en forma minuciosa algunas de las partes de la lectura de estas escrituras del Evangelio. Bueno, yo los saludo en María y Jesús Santísimos y nos encontraremos Dios mediante el próximo domingo a horas 16. Este es mi programa Cuenta Regresiva en Radio Morenita del Valle, en el 104.5 de tu dial. La voz de la madre en tu hogar. Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté tu presencia, me cautivaste, no quiero que te vayas, yo quiero que te quedes, he preparado un aposento para ti. Tsunamita que te dice vive aquí, mi amado, y todo lo que ves lo he preparado para ti. No importa todo lo que cueste, tu presencia vale mucho más. Solo quiero estar